Saludos, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas. Con esta fanfarria romana hemos empezado, y es que es la música, ni más ni menos que de Ben-Hur, porque hoy vamos a dedicar el programa al cine de romanos. Ya lo decía Joaquín Sabina, cada verano, La sombra de un cine de verano, siempre daban una de romanos. David Felipe Herranz, buenas noches. Muy buenas noches y marciales noches. Y marciales noches. Hoy vamos a hablar de romanos, de dos películas míticas, de dos referencias, y ahora os vamos a explicar. Una de ellas, David Felipe y Guillermo Balmori, buenas noches. Buenas noches. Es Ben-Hur, que cumple 60 años. El lunes 18, hace 60 años se estrenó Ben-Hur, que es la película más oscarizada de la historia del cine, porque es verdad que lo comparte con Titanic, pero hoy veremos cómo, a pesar de compartirlo con Titanic, tiene más mérito Ben-Hur. Bueno, pues precisamente con estas dos películas, Ben-Hur y ya en los tiempos más modernos cumple 40 años la vida de Brian, vamos a hacer sobre todo el gran peso del peplum del cine de romanos de los años míticos, dorados de Hollywood. Y empezamos con Ben-Hur, lógicamente Ben-Hur que cumple 60 años, es decir, el 18 de noviembre se cumple 60 años en el estreno de esta película de William Wyler, 9 meses después de que diera la claqueta final. Una de las mejores y más recordadas y más televisadas películas de romanos, ¿verdad? Es cierto, una película que es la cumbre del cine de romanos, en una época en la que Hollywood en cada producción que hacía se jugaba el todo por el todo, la Metro-Goldwyn-Mayer se jugó todo aquí, fue la película más cara de su historia, 15 millones de dólares costó, hasta entonces no se había rodado una película así, y hay que recordar que pasó casi lo mismo cuando la Metro-Goldwyn-Mayer en sus inicios rodó la primera versión con Ramón Novarro, de Fred Niblo, que casi hizo la misma gesta en la época del cine mudo. Bueno, vamos a ver, estamos viendo el tráiler de la película, pero tenemos unas fotos maravillosas del rodaje, unas fotos que, bueno, a lo mejor mucha gente no conoce. Esta es una foto de los trajes de Charlton Heston, las típicas wardrobe test que se llaman, en el cual pues, Charlton Heston posa. Aquí vemos a William Wyler, fíjate David, dirigiendo ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo. Stephen Boyd. Nunca me acuerdo el nombre de Stephen Boyd, nunca me acuerdo. y a Charlton Heston. Fíjate qué gracioso aquí poniéndose las sandalias para... Sí. Esto es en los estudios Cinecittà, fíjate cuando estrenándose en la escena de la lanza, claro. Esta famosa, en los estudios Cinecittà. Fíjate todos los cascos, las armaduras del atrezo, ¿no? Que para fue la primera vez en la que la guardarropía de cartón piedra dio paso a un estudio auténtico de las corazas romanas. Lo estás consiguiendo, míralo. De hecho, la actualidad de Ben-Hur basa parte de su validez en el diseño de producción. El diseño de producción que fue espectacular. Y de Elizabeth Haffender, hay que decir. Habíamos visto una fotografía, a ver si la podemos recuperar. Bueno, esta es la típica fotografía de ellos en la moto. Que dio mucho de hablar por esa relación que el argumento quería fomentar. Gore Vidal lo quería hacer, luego lo hablaremos, de la relación homosexual que se pretendió para dar un poco de... Se ha hablado mucho. Habíamos visto una foto que hemos pasado por alto, no sé si la gente la habrá visto, que era muy graciosa, que era el hijo de Charlton Heston vestido como el padre, que le hicieron un uniforme especial para el rodaje de la película. Bueno, si tenemos que hablar de una secuencia mítica de Ben-Hur que ha dado mucho de sí, es la de las cuadrigas. De la historia del cine en general. Yo creo que es una de las más recordadas, icónicas del mundo. No murió nadie, esto de la leyenda de que alguien murió y que al final no murió nadie, sí que hubo heridos, pero no murió nadie. Uno de los heridos era Joe Canut, el hijo de Yakima Canut. Yakima Canut era el director de la segunda unidad de la película. Había sido un especialista, si os acordáis en la diligencia, si os acordáis este actor que pasa de caballo a caballo, este era Yakima Canut. Y el hijo, Joe Canut, es en la escena esta que salta Charlton Heston por los aires, eso no era Charlton Heston, era Joe Canut, y eso fue un accidente que acabó bien, pero que fue un accidente. Estaban los dos hijos, y lo que hizo uno de los dos hijos de Canut es que se agarró a la barra del carro y no se deslomó. Gracias a Dios, porque si no podía haber ocurrido. Lo bueno de Ben-Hur es que es la primera película del cine de romanos, o peplum, que combina la épica del género con un finísimo trazado de las historias individuales de los protagonistas. Porque Cecil B. DeMille, Cecil B. DeMille no entra tanto en el personaje. Pero es maravilloso también. Pero
O sea, no llega como William Wyler a hacer ese estudio propio de un gran Fíjate qué cineasta, maravilla ¿no? el decorado, ¿eh? David ahí dando la vuelta. Sí, tienes razón. ¿Has pensado en lo que te dije ayer? Sí. ¿Y qué? He consultado ya a numerosas personas. He hablado contra la violencia. Esta es una de las particularidades de la película, ¿no? Esa relación entre Ben-Hur y Messala. Esto, Gore Vidal, William Wyler, no, el productor le dice a Gore Vidal, oye, el argumento no me gusta cómo es el guión de la película, revísalo. Y él dice, esto es infumable, no quiero revisarlo. Y dice, la única... Entonces no daban con la escena del reencuentro entre Messala y Ben-Hur, ¿no? Y entonces dice Gore Vidal, la única cosa que se me ocurre para que esto tenga un poco de chispa es que se esconda alguna relación sentimental entre ellos dos. Y William Wyler dice, ¿cómo vamos a hacer esto en Ben-Hur? Esto es imposible, es Ben-Hur. No podemos hacer esto en Ben-Hur. Y al final, acuerdan no decírselo a Charlton Heston, porque hubiese saltado por los seres. Si Charlton Heston le dicen que tenía una relación homosexual con Messala, luego en realidad era mucho más abierto de lo que parecía. Gore Vidal, de hecho, lo define como, más que un cuento sobre el cristianismo, es una pugna entre un chico romano y otro judío. Claro. Y él mete esa frase, que es la de la secuencia que ha puesto Moisés, que a mí me encanta y que de vez en cuando la suelto cuando dice, si tengo que elegir, estoy contra ti. O sea, se te pone el vello de punta, se te pone con ese doblaje. Tiene un guión excelente. Él lo que quería era que Ben-Hur, la idea de Gore Vidal era que Messala quisiera volver a retomar la relación sentimental con Ben-Hur y Ben-Hur no quería. Con lo cual, esa traición es la que hace esa rabia, ¿no? De Messala, y esa es lo que es. Bueno, hemos recuperado, dentro de las muchas cosas, porque dedicaríamos un programa entero a Ben-Hur, es un test de cámara. Un test de cámara, de pruebas, y que lo vimos el otro día, pero vamos a recordarlo, es Leslie Nielsen. Y Fecha Redanova. Aterriza como puedas, es su película mítica. Tú fíjate cómo hubiese sido Ben-Hur así, ¿eh? La verdad es que al principio querían un actor nuevo, fue una opción, porque no era conocido en esta época Leslie Nielsen, pero al final, gracias a Dios, fue Charlton Heston. Bueno, el estreno, por supuesto, fue por todo lo alto. Estamos hablando del estreno hace 60 años. Hubo un estreno en Hollywood, hubo un estreno en Nueva York, en Japón hubo un estreno, o sea, fue unos macroestrenos. La primera vez que se hicieron varios estrenos simultáneos, ¿no? Aquí fíjate, el productor Sam Siegel. En los Oscar cuenta en sus memorias Charlton Heston que Jimmy Stewart le dijo, por favor, quiero que ganes el Oscar. Dice que siempre lo recordó toda su vida. Pues ahí está, cámara de 11 Oscars, que es un récord y que sobre todo tiene mucho mérito porque ahora hay más categorías. Yo antes decía que el mérito, es decir, son 11 Oscars sobre 15 posibles categorías a las que optaba Ben-Hur, mientras que Titanic son 11 Oscars de 17 categorías a las que optaba, con lo cual, claro, el mérito es mayor, el porcentaje de Oscar. Bueno, estaban... mira cómo se lo dio John Wayne a William Wyler. Exactamente, dándole el Oscar a William Wyler. Estamos viendo... ¿Qué momentos de los Oscars? Que conste que Wyler acepta la historia porque a él le pareció que esta historia del príncipe judío se repetía, ¿no? En los años 50. Él era muy afín a esa idea del príncipe judío frente a un imperio opresor y por eso le gustó tanto a William Wyler. Aquí estamos viendo a Charlton Heston, que Charlton Heston nunca se le había considerado un actor como de Oscar, pues y aquí no. Lo consiguió, ¿eh? Yo creo que sacó lo mejor de sí mismo. Decían, el productor siempre decía que era el único actor de todo el reparto que estuvo desde el primer día en Cinecittà entrenando como cualquier extra. O sea, que se lo tomaba tan voluntariosamente que era una gozada trabajar con él porque te lo ponía todo de su parte. Con mucha profesionalidad. Hemos encontrado un gazapo. Uno de los más históricos gazapos de Ben-Hur. Y lo vamos a ver con detalle. La cuadriga, esa batalla, esa carrera absolutamente magistral. Y de repente ahora tienen que saltar por otra cuadriga que está... Aquí está. Bueno, pues vamos a ver con detalle, porque lo hemos parado justo ahí. ¿Qué se ve ahí, en ese círculo? La cámara de William Wyler. ¿No? Ahí, sí. Ahí la estamos viendo. Es verdad. Esa es la cámara. O sea, fíjate, se destruyó una cámara de 70 milímetros en una escena que era de las primeras que ganó un dineral y se la cargó Joe Canut. Yo creo que estoy de acuerdo conmigo que ni las películas de ahora de James Bond llegan a este nivel extraordinario de acción sin intervención del ordenador. Hablamos de películas de nuevo, eso se nota porque se mastica el riesgo. De gran presupuesto, donde William Wyler pone la cámara por encima de esas estatuas maravillosas en el Circo Máximo. Vaya vuelos de cámara que hace. Y en un camión rodando a todo galope las cuadrigas. Eso ahora mismo te coges un ordenador. Eso además se nota los decorados que son de verdad, son grandes. Y la gente que hay. Que se estaba jugando el color, la piel. Es un montón de... La temperatura de color de la película. Eso es muy importante. Porque el colorín de la Paramount cede a este
dos tonos tostados, oscuros. Que es como el fundador de Technicolor quería que se Eso tratase. es. Los estudios siempre fomentaban el color chillón y él decía, no quiero el color chillón, quiero el color... Quiero Y el estáis de color. acuerdo conmigo en que hay fragmentos que parece, sobre todo al final, una auténtica película de terror. Efectivamente. Es El espeluznante. el color es Cuando va a fundamental. buscar a su madre y a su hermano. Bueno, fíjate. Bueno, recomendamos que vean Ben-Hur, con motivo del 60 aniversario. Y si no, recuperen alguna de las versiones antiguas. Por ejemplo, la primera de todas las Ben-Hur es de 1907. Que fue ilegal, ¿eh? Esta de 1907 se rodó sin comprar los derechos ni nada. Se filmó sin De permisos. hecho, fue esta película En una playa, ¿no? Dio lugar, sí, es verdad, verdad. dio lugar a los pleitos posteriores Es que se verdad, dieron es contra los derechos de autor de las adaptaciones. Es verdad, Porque, es verdad. fíjate, es en 1907 que no había problemas todavía de adaptaciones cinematográficas. Y esto se hizo a la Es buena verdad. de Dios y los herederos persiguieron esta copia. Es verdad. Sí, sí. Y básicamente es Los la, herederos del autor, la carrera de de Lewis cuadrigas. Wallace. Ya nos vamos a 1925 con Maravilloso. esta versión de Fred Niblo. Esta de las película, mejores que versiones. fue de las primeras de Metro Goldwyn Mayer, fíjate, se rodó todo en Italia. Buenísima también, hay que... Maravillosa. Y fíjate cómo está hecha, no desmerece Hombre, esta, para esta nada, carrera para de, nada. de cuadriga. Fíjate cómo fue que se les quemó una nave, un barco en Italia, y aprovecharon, siguieron filmando mientras se quemaba y los extras salían despavoridos. La gente que vea la película, cuando se quema la nave, son los extras de verdad que están De hecho, la están saltando por la planificación borda. de Wyler se Es basa muy mucho en parecida, la de es Fred muy Niblo, parecida. ¿no? En 2003 se hizo una versión animada donde Charlton Esta no Heston la conocías tú, hace David. de narrador. El narrador de esta película es el propio Charlton Heston y está basado. Pero tú en fíjate él. que es de 2003 y es una animación ya totalmente, fíjate, es lo pronto que envejecen Madre los mía, efectos especiales y las animaciones. Y en 2016 hubo una película basada en Ben-Hur, se llama concretamente En el nombre de Ben-Hur, bastante olvidable, donde tal vez Morgan Freeman es el actor No hay más, color, más no hay destacado. color. No hay color, No hay color en ningún sentido, pero la teníamos que mencionar. Como también mencionamos una versión que se ha hecho, y solamente por un guiño, que se ha hecho hace poco aquí en España, que es La loca historia de Ben-Hur, por el grupo Illana, y que se ha hecho en teatro. Además, la hemos resaltado porque se estrenó en el Festival de Teatro de Mérida, con lo cual tenía un empaque mucho más. Y aquí estaba Luego el se ha Teatro visto- La Latina. Exacto, En el pero sobre Teatro todo lo hemos destacado por eso. Tú sabes que la obra de teatro, que empezó siendo obra de teatro, era muy curiosa porque fue grandiosa, me refiero a los años 20, Sí. y llegó a 2 millones de personas, y era una edad muy graciosa, que es que metían cuadrigas en el escenario con unos rodillos, Con unos rodillos. y Es como verdad, no podían calcular, a veces Mesala ganaba, porque los rodillos no podían calcularle en teatro, y Mesala ganaba y la acción se desarrollaba como si hubiese ganado Ben-Hur. Las batallas Tenemos navales. 2 libros destacados. El primero, muy rápidamente, David. Bueno, el primero es la mejor versión que hay de Ben-Hur del general Lewis Wallace, que, como bien ha dicho Guillermo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos falla a favor de los derechos de autor de los escritores. Cuando el cine entra a saco y el teatro sobre la obra literaria, pues desvalijaban un poco la obra, ¿no? Es pionero, Y en es ese sentido. pionero este volumen, y sobre todo recoge la propia evolución de Lewis Wallace. Él no era un ferviente creyente, o sea, la novela... Dicen que la novela le hizo. Le hizo creyente, o sea, la novela al general Lewis Wallace le hizo evolucionar en la En fe, su fe. ¿no? En su propia fe. Hizo un milagro la novela. Y esta versión de Anagrama es la mejor. Es cierto, de, la perdón, más- de Anaya, perdón, de Anaya. Ya, Naya. Ahí lo hemos destacado. Y el otro libro destacado es de Editorial Notorious, Pues con esa calidad que siempre nos Este es un libro de cine, se ha hecho para celebrar precisamente este 60 aniversario de Ben-Hur. Es un libro en el cual Juan Luis Álvarez, Muéstralo. Miguel Ángel Fidalgo, Víctor Matellano, Alejandro Melero y Joaquín Bayet analizan todo lo que tiene que ver con la película, es decir, todo esto que hemos contado con la película muda, las primeras versiones, toda la historia de Lewis Wallace, cómo se rodó la Pues es el complemento. Es decir, es un libro solo dedicado a la película, a este 60 aniversario, y con material gráfico, todas estas fotos que hemos visto de rodaje se encuentran aquí. Libro La de verdad es que Notorious y Anaya, dos Anaya, opciones eso para es. saber un poquito más de Ben-Hur y sobre todo ver la película. Eso es. Ver la película. Nos vamos al cine de romanos, porque vamos a ver si nos da tiempo de analizar un poquito, al hilo de Ben-Hur, cuáles han sido las películas más destacadas y hacemos un breve balance. Nos vamos a 1923 con Buster Keaton, que dirige este fragmento donde hace una paralelismo de las cuadrigas de la carrera de cuadrigas en las 3 edades. Nos vamos a otra gran película que es anterior, en este caso de Cecil B. DeMille, que es
El signo de la cruz, una de las más importantes y destacadas Esto películas. es como ve Cecil B. DeMille el Imperio Romano con esa decadencia que a él le gusta tanto. Decían que Cecil B. DeMille gastaba 3 rollos en mostrar los vicios y 1 rollo en fustigarlos. Y aquí lo hace. De hecho, y Claudette Colbert. Aquí es la típica película, la célebre película donde Claudette Colbert se bañaba en leche de burra de verdad, como La Popea, célebre escena. y donde había escenas en la cual incluso había un gorila que sodomizaba, o sea, que violaba, ¿no? Violaba a una mujer, que fueron cortadas y se han recuperado hace poco de lo crudas que eran para la época. Quo Vadis tal vez sea otro de los grandes títulos de películas de romanos. Una de las. Bueno, que hay una además por la cosa música que también. hay que decir a nuestros telespectadores, que el director artístico de Quo Vadis era el de Ben-Hur. Es un señor que se llama Edward Carfaño, para el tema de el diseño de producción. Pues una maravilla, que fue Y entonces, maravilloso. si os dais cuenta, Espectacular. tiene mucho Ben-Hur de Quo Vadis. Es que es muy Metro Goldwyn Mayer. Es muy metro, es una película muy metro, ¿no? Vamos a ver unas fotografías de esta película que también ha rescatado el programa Secuencias. Estos son, porque la película la iba a hacer en un principio Elizabeth Taylor y Gregory Peck. Estas son las pruebas de vestuario y peinado que hicieron para esta película. Fíjate cómo hubiese sido Elizabeth Taylor en vez de Deborah Kerr, ¿no? Sí. Que era, y Gregory Peck en vez de Robert Taylor. Fíjate qué bonitas son estas pruebas de vestuario y peinado. Que también hay otra galopada de cuadrigas que luego toma la caída del Imperio Romano, ¿te acuerdas? Es verdad, es verdad. Nos vamos a ver, Mira qué mira, gracia. Gregory Peck, de romano. Lo hace muy bien Robert Taylor, hay que decirlo, ¿eh? Nos vamos a Julio César, otra de las grandes películas de romanos, en este caso ya más profunda. Mankiewicz quiso hacer Hombre, un sí, alegato a la justicia en esta gran película, interpretada, entre otros, por un soberbio Marlon Brando, que también estaba Sir John Gielgud. James Mason, James Mason. haciendo de bruto, que a mí me encanta. Y si tenemos que hablar de películas de romanos, nos vamos a la arena. Y en la arena destaca por encima de todas una obra maestra de Stanley Kubrick. Un deseo expreso también, una vez más, de Kirk Douglas de hacer esta película, y donde se ha vuelto a ver ahí cómo cuando hay guión, ganas, un reparto excepcional y un magnífico trabajo direccional, se hace una auténtica Empezó a obra dirigirla maestra. Anthony Mann. Anthony Mann. Y gran Empezó a- paralelismo con Ben-Hur, un hombre que se revela contra el sistema. Un año después, por Un año después. Son muy paralelas. Cleopatra la hemos recuperado también, Guillermo, porque representa un cine de romanos espectacular, y sobre todo que podía llevar al fracaso a una producción. Bueno, que es que llevó prácticamente... Si la Fox no hubiera llegado a haber rodado después Sonrisas y Lágrimas, no conoceríamos hoy en día la Fox. No se recuperaba. Porque perdió tantísimo dinero con esta película, que bueno, habla de Egipto y habla de Roma. Bueno, la caída del Imperio Romano, una de La las hablabas tú, historias David. sobre todo de la familia Bronston, ¿no? De Samuel Bronston, y que además volvemos a ver aquí con un reparto Es la excepcional. última, yo creo que rodó. Sí, ¿sabes? rodada en España, Rodada en España. gran reparto. Y hablando, grandísimo reparto. hablando del reparto y de la historia, vamos a ver unas imágenes de los decorados aquí en España. España, fíjate qué maravilla. Era Fíjate lo que construyeron. levantar una ciudad entera romana ahí, ¿eh? Esta la reivindicas tú mucho, ¿verdad? Sí, la reivindico David? porque además los textos que aparecen recitados por Ale Guinness son de Marco Aurelio. O sea, esos son Maravilla, ¿eh? los Se aforismos, cuidó los mucho. pensamientos de Marco Aurelio. Y luego es de Will Durant, César y Cristo, que es un ensayo que es el más canónico de cómo luchaban los primeros revolucionarios del cristianismo contra el Imperio Romano, ¿no? Y esa idea siempre ha vertebrado mucho el cine de romanos. Pero que pocas son los veces cristianos dando caña a los romanos. Fíjate qué maravilla todo como se hizo. Era una ciudad completa la que construyeron. Hemos querido también recuperar una versión muy atípica, erótica o desde un punto de vista satírico, que fue Calígula de Tinto Brass, aquí con guión de Gore Vidal y Bob Guccione, y sobre todo con Peter O'Toole, Malcolm McDowell, Helen Mirren y John Gielgud. Grandes repartos estas películas. Producida además por Penthouse. Quiso hacer una versión erótica, ¿no? Del mito Hombre, es que es muy erótico todo lo romano. de romanos. Y luego hay una versión española, también un director español con una producción estadounidense, como fue Alejandro Amenábar, hizo Ágora, donde destacaba la figura de una mujer, de Hipatia, en este caso como la gran revolucionaria, y que supuso además un punto de vista filosófico al cine de romanos. Y que Una espectacular redescubrió a producción. Hipatia de Alejandría, además. La redescubrió, se editaron sus textos otra vez. Y todo el mundo hablaba de Hipatia de Alejandría, la mujer filósofa. Para mucha gente la desconoce. Para mucha gente Una de la las mayoría, mujeres Hipatia de más importantes. Y bueno, y vamos a Gladiator. Gladiator, como dijo Ridley Scott, no es Gladiator, sino él cogió el nombre en latín. Es Gladiator. Está mal dicho cuando decimos la versión anglófona del título. Aquí Russell Crowe y Esta es otra gran Joaquín película de Phoenix, romano. una de las grandes películas y sobre todo
que ha dejado con una buena música, una buena puesta en escena y que recupera el mejor espíritu de aventuras. La última película de Oliver Reed y una de las últimas de Richard Harris, que hace Marco Aurelio, y de Oliver Reed murió durante el rodaje, es verdad. Y le reduplican a veces en la misma posición porque estaba muerto el pobre hombre. Y le hacen como en distintas posturas. Tiene un papel muy bueno. Tiene un papel muy bueno. Están enfrascados en la batalla de cuadrigas estos dos. Pero es que tenemos que ir a encontrar, hemos encontrado algún gazapo o algún gazapo interesante en la película Gladiator, que como anécdota lo tenemos. Por ejemplo, Gladiator. Gladiator. Aquí está, por ejemplo, vamos a ver cómo había en la época romana de repente botellas de agua. Botellas de agua. Es peor que la cámara de... botellas de agua de 1,5 litros. Ahora lo vamos a ver otra vez. Ahí lo vemos, ¡pam! Lo pone ahí está, la botella de 1,5 litros. Falta ver la marca, ya casi. Para que no falte, hacía calor, pues ahí está la bombella. Bueno, también hemos encontrado unas botas que no existía el caucho en esos momentos, pero esas botas para un romano tenían que ser unas suelas buenas. Aquí cuando Máximo Dominus cae, en principio cae al suelo, pero después, oh por Dios, que aparece un cojín para que no se lastime la nuca. Ahí la vemos. Justo debajo, ahí había un cojín. Es la magia del cine. Las películas de romanos son muy dadas. Sí, dadas a este tipo de... Y luego tenemos otro gazapo y es, vamos a ver, fue herido en Britania, va hacia Hispania, estamos hablando de 3 meses, y se pasa todo el trayecto sangrando, chorreando sangre, no se le coagula y no pierde... O sea, todo un héroe del mantenimiento sanguíneo este hombre. Bueno, nos vamos, hemos querido probar con un poquito de humor también el cine de romanos. Vamos a hacer un breve análisis. La Cruz Roja lo secuestra para donar sangre. Sí, desde luego. Bueno, hemos encontrado algunas películas que en tono humorístico hablan de romanos. Por ejemplo, hemos encontrado Mi hijo Nerón, una película donde interpreta Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Gloria Swanson, Brigitte Bardot o Giorgia Moll, una sátira vodevillesca del Imperio Romano. Nos vamos a una película británica basada en un musical, como es Golfus de Roma, donde además que tiene unas canciones maravillosas. Y también... el título es Algo ocurrió de camino al Fórum. Al Fórum, exactamente. Y donde descubrimos ahí, con la traducción, entre Cero Mostel y un montón de actores, la figura de Buster Keaton. Tal vez fue una de las últimas apariciones cinematográficas del maestro Buster Keaton. Aquí está, además, sonoro. En Madrid se ha estrenado también el musical Golfus de Roma muchas veces. Y en 1976, como no, se pasó a dibujos animados, las viñetas originales, el guión y la dirección es tanto de René Goscinny como de Alberto Uderzo, un gran film de animación donde es el cómic pasado a yo creo que este es el mejor animación. Después hubo una versión animada de Asterix y Obelix, pero nosotros hemos querido sobre todo destacar del mundo humorístico, satírico, una película que cumple 40 años justo también estas Navidades. Se trata ni más ni menos que de La vida de Brian. La vida de Brian es una versión satírica, pero no de la religión, sino del cine de romanos. Y sobre todo es una película que da este tipo de humor. ¿Qué insolencia es esta? Acabarás en la escuela de gladiadores, como no me jogues tu comportamiento. ¿Puedo irme ya, señor? Ay. Verás cuando Pijus Magnificus se entregue de esto. ¡Guardias! ¡Arrestadlo! Pero, señor, si solo... No, quiero verle luchar con fieras hambrientas esta semana. Sí, bueno, es una de las secuencias más interesantes, más divertidas de La vida de Brian. La vida de Brian es una película, mientras vemos imágenes podemos... Bueno, este es el tráiler de la película, rodada en el 78, estrenada en el 79, tuvo muchos problemas, para que fuera llevada a cine, sobre todo porque había manifestaciones religiosas delante de los cines en muchos estados, sobre todo en Estados Unidos. ¿Y cómo nace la película? Bueno, ellos querían hacer un film no sobre la religión, sobre un tipo al que confunden con Jesucristo. La EMI se encargaría de producirla, pero acabada la preproducción el equipo empezó a desplazarse a Túnez para el rodaje de la película, que era aprovechando los escenarios de Jesús de Nazaret, pero la EMI se echó atrás porque dijo a ver si va a crear un escándalo religioso. Esto hace que el guión pase al CEO de la EMI, Bernal Delfont, que entra en pánico tras leer las primeras páginas y por eso al final de la película dice la Monty Python en la canción: ¿quién crees que va a pagar por ver esta basura? Bernie, jamás vas a recuperar tu dinero. Efectivamente fue un golpe durísimo el que no quisieran hacer la película, pero de repente aparece un salvador
para la Monty Python, que es un gran seguidor de la Monty Python, que es George Harrison. George Harrison, el Beatle, los Beatles ya se habían extinguido, pero va y dice: yo soy un gran seguidor de la Monty Python, yo quiero hacer esta película, la financio, crea una productora, Handmade Films, y pone 4 millones de libras. Hipotecó su casa, hipotecó todo lo que tenía, y como dice la Monty Python, al financiarla él solo, él quería verla, debió ser la entrada para el cine más cara de la historia. Dios le bendiga. Bueno, pues George Harrison hace un pequeño cameo en la película. Lo vamos a ver. Aquí, en esta escena, vamos a ver a George Harrison, el Beatle. Es muy difícil de ver porque es un momentito fugaz que aparece, incluso se ríe porque no era actor y además aparece en la película de esta manera. Ahí está. Es sensacional porque aparece un Beatle en la película de la Monty Python. Bueno, sensacional esos 40 años de la vida de Brian, una de las grandes películas que ha dado el cine, está considerada una de las grandes maravillas del cine de humor. Hacemos un paréntesis, porque vamos a ir un momentito a Sevilla. Allí está el Festival de Cine que finaliza este sábado y donde además nuestro director preferido, que es José Luis Cienfuegos, está ya a punto de conocer el palmarés. José Luis Cienfuegos, buenas noches. José Luis. No escuchamos al director. Parece que hemos perdido la conexión con el director del Festival de Cine de Sevilla, un festival que finaliza este sábado y donde además, bueno, pues ha habido la presentación de algunas de las grandes películas que hay en estos momentos, tanto en cartel como próximamente se van a estrenar, como por ejemplo Madre, que fue nominada al Oscar a Mejor Cortometraje, también El Plan, una película con, aquí estamos viendo al equipo de Madre, Rodrigo Sorogoyen y Marta Nieto, también se ha presentado la película El Plan, como decía, de Antonio de la Torre, basada en una obra de Ignasi Vidal, en fin, una serie. Es una lástima que no tengamos al director porque íbamos a charlar con él sobre este festival. Entonces recuperamos un momento de nuevo el programa para hablar de la vida de Brian. Por favor, dime que estás bien. Volvemos a hablar de la vida de Brian muy rápidamente, muy fugazmente, porque tenemos esos minutos, si recuperamos incluso el tráiler de la vida de Brian, para reivindicar por qué es tan importante esta película, aparte de sus gags, como esos 5 actores consagrados de Oxford hacen 20 papeles. Monty Python, además, que se está recuperando todos los programas de televisión que hacían. Yo creo que la idea inicial que tienen, que son esos 2 personajes cuyas vidas corren en paralelo, que son Jesús de Nazaret y este pobre hombre, es un guiño clarísimo a Ben-Hur. Es decir, si os dais cuenta, en Ben-Hur está Jesús de Nazaret, que está entrevisto, nunca está explícito, y en el fondo Judá Ben-Hur es otro pobre diablo al que le suceden un montón de desdichas, ¿no? Y yo creo que... Bueno, es una sátira, pero ellos insisten en que no es a la religión. No es a la religión, sino, no. Bueno, aunque hay escenas como la del seguidor que por seguir una sandalia se cree que ya es un fiel seguidor religioso, pero sobre todo la mordacidad de todos los diálogos de la vida de los Monty Python, por ejemplo, John Cleese, Chapman, luego ellos han desarrollado carreras en solitario, un pez llamado Wanda, por ejemplo, y el talento del grupo se ha ido un poco disolviendo, pero yo creo que... Y Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que es otra de tus ¿Es la película anterior? La película anterior, demuestran que la verdad es que sabían hacer la parodia como nadie. Yo creo que al nivel de Mel Brooks, o sea, ese nivel de parodiar con un presupuesto muy estimable y un gran reparto. Aprovecharon tanto el escenario como los vestuarios de Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli, en Túnez, para poder hacer la película. Lo que pasa es que, hombre, que las asociaciones cristianas, digamos, que protestaran sabiendo que son irreverentes. Los Monty Python se basan su crítica en la irreverencia inglesa, o sea, en la capacidad satírica que es demoledora. O sea, no dejaban títere con cabeza. Los Monty Python en su programa de televisión, el que iba a ver la película sabía perfectamente qué es lo que se iba a encontrar, ¿no? O sea, que no se llevaban sorpresas. Pues hemos hecho un repaso a las películas de Romanos, hemos hecho un repaso a esos 60 años de Ben-Hur, a los 50 de la Monty Python y 40 de la vida de Brian.
Y nos vamos con esta canción porque es la escena final. Rodada, estaban rodando y no sabían cómo acabar la película, están crucificados con fiebre y dijeron, esto hay que acabarlo pronto y no sabemos cómo hacerlo. Eric Idle, el compositor de las canciones, se va a su casa y en 10 minutos, literalmente, compuso esta joya. David Felipe Arranz. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí hablando de cine de romanos. David Felipe, felicidades por el libro Guillermo Balmori, felicidades por el libro Ben-Hur. Gracias. Y por esos 60 años de cine de romanos que hemos aglutinado en esta maravilla. Y nosotros les dejamos con la música de La vida de Brian. Mira el lado bueno de la vida, vean cine, hasta la semana que viene. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look